Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Muy buenas tardes con todos, amigos. Mi nombre es Carlos Bufó y en nombre de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, ASPAI, le damos la bienvenida a nuestro webinar del día hoy, 11 de marzo de 1921. Esta tarde tenemos el honor y el gusto de tener como invitado en este webinar a don Fernando Herrera. Fernando es un gran conocido de muchos profesionales del mundo inmobiliario, ¿no? Y tenemos, como les digo, la gran satisfacción de tenerlo en la tarde de hoy para conversar un poco sobre el tema del concepto de la casa habitación dentro de lo que es la ley del impuesto a la renta. Fernando es coordinador general en networkhouse.com y encuentro.com. Es director en la empresa Tres Casas y gerente de corredores de seguro. Ha sido profesor de capacitación y desarrollo de marketing personal en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima. Tiene un MBA con grado en finanzas en ESAN, diplomado en administración también en ESAN y un diplomado en finanzas en la Universidad de Lima. Fernando es ingeniero industrial de profesión, ¿no? Y vamos a conversar largo rato con él, ¿no? Para que nos brinde sus experiencias con respecto al concepto, como le digo, de casa habitación dentro de lo que es el impuesto a la renta. Adelante, Fernando. Hola Carlos, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la presentación. Voy a aburrirlos un rato, en realidad, ¿no? Esperemos Sí, que no, justo, esperemos que no. esperemos que no, justo conversamos de que este es un tema que puede ser bien denso, pero bueno, hay que hacerlo lo más fluido posible. A ver, yo voy compartiendo una presentación que tengo y ahí vamos conversando. ¿Correcto? Vamos amenizándolo un poco también después con algunos casitos. Vamos a ir recibiendo algunas preguntas y consultas a través del Facebook o del Zoom mismo, ¿no? Así que los invitamos para que vayan escribiéndonos y podríamos ir conversando con Fernando sobre las preguntas o dudas que pudieran irse presentando. Adelante, Fernando. Sí, bueno, cuando me preguntaste qué tema poner, el tema del impuesto a la renta es un tema muy amplio por cierto lado, por la cantidad de casos que normalmente vemos todos los días, ¿no?
pero bueno, podemos cerrarnos un poco en la casa habitación, que al final termina siendo como el tema más importante o de más impacto en lo que nosotros vemos como agentes inmobiliarios, ¿no? Yo quisiera empezar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan difícil es la teoría tributaria? Yo creo que mucha gente le tiene pánico al tema de impuestos, al tema tributario. Mucha gente lee las respuestas a las preguntas que van haciendo en el foro y yo creo que ahí nomás, ¿no? O sea, el cerebro como que lo bloquean la información y dicen hasta ahí nomás, ya no quiero saber más, porque sí, de verdad es a veces un poquito pesadito, pero no es tan difícil en realidad, es sencillo. Voy a tratar de hablar en forma sencilla y demostrarlo de alguna manera que se entienda rápidamente, pero yo sí creo que se ha complicado por culpa de nosotros mismos. Hay muchas cosas que hemos aprendido mal, y en estos 11 años que vengo en el sector inmobiliario he ido viendo errores en la percepción o el entendimiento de lo que es el impuesto a la renta general. Y es culpa de nosotros mismos porque a veces el facilismo nos hace entender cosas tan simples como, ahí voy leyendo lo que dice, dice, no es casa habitación si tienes 2 departamentos. Y eso es algo que decimos comúnmente, ¿no? Casa habitación no es, si tienes dos inmuebles, no es casa habitación. Y en general, viendo las 4 sentencias que yo he puesto de inicio, todas están mal. Yo estoy seguro que ya la mayoría las leyeron y la mayoría dijeron, sí, pues así es, pero las 4 que están ahí están equivocadas. Entonces ahí parte del problema, que aceptamos damos por sentado algunas cosas que no lo son, y lo peor de todo es que no solamente los agentes inmobiliarios creemos que es así, sino que vamos a la notaría y le preguntas al notario, al abogado, y te dice, tiene 2 departamentos, entonces no es casa habitación. De entrada te bajan de una, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo quiero, digamos, contra lo que yo quiero luchar un poco. Hay que desaprender lo que hemos aprendido y hay que volver a revisar la ley, porque todo está en la ley, está bien clarita y no hay mucho de interpretación. Algunas cositas de repente, ¿no? Que pueden, dependiendo del caso, pero no hay mucha interpretación. Lo cual es una ventaja porque digamos, no es que haya mucho que aprender. Yo tengo un taller que se llama Gestión Inmobiliaria 80-20 y lo llamo así porque realmente el 80% de los problemas se solucionan con el 20% del conocimiento. Y nosotros solamente queremos aprender ese 20% para resolver la mayoría de los problemas que tenemos, que se nos presentan en el día a día. Y realmente con talleres como este, con charlas como esta, logramos aprender justo lo que necesitamos. Pero de vez en cuando nos salta un problema que se escapa de la norma, se escapa del estándar, se escapa de lo que estamos acostumbrados, y no importa, levantamos el teléfono, hablamos con un abogado y preguntamos y no pasó nada, pero la mayoría de los problemas se resuelven con estos temas que estamos viendo ahorita. Para el tema del impuesto a la renta, sí, yo me veo obligado a empezar a hablar de las categorías en el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque la gente confunde mucho y en la confusión, digamos que no empiezan los problemas, sino que empiezan a complicarse la vida a la hora de entender. Entonces, nosotros tenemos 5 categorías de impuesto a la renta. La primera categoría, ahí están los alquileres y otras cosas. En la segunda categoría está la enajenación de inmuebles, acciones, regalías y otros. Ahí está la venta de inmuebles de persona natural, segunda categoría. Tercera categoría están las empresas. Y cuarta y quinta categoría están los sueldos, ¿no? Los empleados y los independientes. Entonces es importante diferenciar y entender porque la primera y la segunda categoría estamos hablando de rentas de capital. O sea, las rentas, impuesto a la renta, ya vi que le escribí mal, impuesto a la renta sobre ganancias de capital, de dinero o de bienes invertidos. La cuarta y la quinta categoría
son impuestos a la renta sobre, Renta de trabajo. sobre todo lo que es trabajo. Y la tercera categoría es todo lo que es, no empresa, sino todo lo que es negocio. Y esto lo menciono porque se va a hacer, se va a notar a la hora que hablemos en algunos de los puntos más adelante, vamos a ver ese tema de la tercera categoría. Entonces, entonces nosotros estamos en segunda categoría. No vamos a hablar de tercera o la vamos a tocar de taquito, porque la tercera categoría son los impuestos de las empresas. Entonces, a veces vienen y me dicen, Fernando, que hay una empresa que paga, ya me mencionó empresa y yo me bloqueé. Ya no quiero saber nada de empresas. ¿Por qué? Porque eso tiene que verlo el contador de la empresa. Y la verdad que el único que va a saber la respuesta es el contador de esa empresa, porque cada empresa es un mundo distinto. Cada empresa está en un régimen distinto, tiene una historia distinta, pagan a fin de año, no pagan ahora. Entonces, eso no lo vemos nosotros. Nosotros vemos segunda categoría, que es lo que normalmente vamos a ver. Les toca un cliente de tercera y les pregunta cuánto paga impuesto a la renta. Ustedes se voltean y le dicen, pregúntale a su contador. Así de frente, sin miedo y sin vergüenza. Entonces, de hecho, es que no hay forma de responder. No habría, el único que puede responder es el contador. Entonces, eso es importante. Tercera categoría, capital y trabajo. Segunda categoría, es lo que estamos viendo nosotros ahora, personas naturales. Entonces, todo parte sobre la tasa. La tasa en segunda categoría es 5%. No se compliquen, no hay tasas recortadas, no hay tasas especiales para ciertas situaciones, es solamente 5%, única. Entonces, ahora, hay algunos casos que podríamos, entre comillas, llamar excepciones, cuando algo no es segunda categoría o no le aplica la tasa o están exonerados del impuesto o como quieran llamarlo. Lo que pasa es que no pagan impuesto a la renta. ¿Cuáles son las excepciones? La primera, propiedades adquiridas antes del 2004. Yo digo, podría ser una excepción porque, bueno, no se paga propiedades adquiridas antes del 2004, se supone que no pagan impuesto a la renta, pero la pregunta es ¿por qué no pagan? ¿No? Y la respuesta es porque antes del 2004 no había ley que te obligaba a pagar impuesto a la renta. La ley empezó a regir a partir del 2004. Esa es la única razón por la cual hay una excepción ahí. He resaltado la palabra adquiridas porque ese es otro tema que yo veo en los agentes. Los agentes tenemos que aprender a usar las palabras correctas. La simplicidad a la hora de entender y de explicar temas de impuesto a la renta hace que nos equivoquemos. Entonces, la ley habla de propiedades adquiridas, no propiedades compradas, porque tú adquieres inmuebles de diferentes maneras, adquieres inmuebles por donación, por ejemplo. Entonces, si tú no entiendes que las propiedades adquiridas a la hora de vender se pagan impuesto a la renta, entonces van a venir un montón de preguntas, como que hay un montón de preguntas en el foro que vienen y dicen, oye, yo recibí en donación, me toca pagar impuesto a la renta. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que has creído que porque has adquirido vía donación tienes un trato especial y no lo tienes. Entonces, por eso para mí es importante entender estas palabras, así como la enajenación. Entonces, alguien dice propiedad que se vendió. El impuesto es solamente para la venta. No, para la enajenación. Cada vez que hay una transferencia de propiedad, entonces, a título oneroso, entonces vas a pagar impuesto a la renta. Entonces, bueno, propiedades adquiridas. Hay un stop para poder entender eso. Otra excepción es cuando no hay ganancia de capital. Y volvemos un poco a lo que dije antes. O sea, yo no le diría excepción porque es obvio, pues. Porque estamos hablando de impuesto a la renta. La palabra clave aquí es renta. Si no hay renta, o sea, si no hay ganancia, no hay impuesto. Entonces, en teoría, ni siquiera debería mencionarlo como excepción, pero hay que ponerlo porque después se confunde. Entonces, esto es impuesto a la renta. Tienes renta, pagas impuesto, ¿no? Otra tercera opción, ha sido una observación. Ojo con el tipo de cambio. Yo he visto casos en los que han preguntado, compré a $5,000 y vendo a $5,000. ¿Pago impuesto a la renta? No pago porque no hay ganancia.
Y después me llaman y dicen, Fernando, tú me dijiste que esto era así. Y resulta que se olvidaron de aplicar el tipo de cambio de la época, porque tiene que ser en sol. Estamos en Perú. Estamos acostumbrados a manejar dólares para todo, pero acostúmbrense. Estamos en Perú. Si ustedes entienden que Perú, todo lo que es impuestos, se maneja en soles, que es la moneda peruana, entonces van a entender que no compraron en 5.000 y vendieron en 5.000, sino que compraron en 15.500 y vendieron en 18.000, por decir cualquier número, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Ya Entonces eso van creo que dos... Perdón. a eso también habría que aumentarle el factor de Claro, corrección. la corrección, ¿no? El tema de la corrección monetaria es porque no puedes comparar soles del año 2010 con soles del año 2020. Es más, aplicar la corrección te conviene porque hace que los soles del 2010 en realidad sean más que lo que me decía. Si eran 10.000, en realidad son 11.000, porque le aplicas un factor de corrección, ¿no? Pero eso no tiene que ver en realidad con una tergiversación de la tasa, de la segunda categoría, del impuesto. No, es un tema simplemente lógico desde el punto de vista tributario. Se paga en soles y en la moneda actualizada al día de hoy. Eso si estás un poco metido en el tema financiero, tú lo sabes, ¿no? Ok, entonces tengo ya propiedades adquiridas antes del 2004 y cuando no hay ganancia y capital, entonces tampoco se paga el impuesto de renta porque no hay ganancia y capital. Enajenaciones a título gratuito. Esto lo menciono, aunque de nuevo estaría como dentro de no hay ganancia y capital, porque si tú vendes a título gratuito no hay ganancia, por lo tanto no pagas impuesto a la renta. Yo pongo ahí los informes, SUNAT, ahí he puesto 3 informes SUNAT que hablan de lo mismo, pero yo normalmente en los talleres los pongo porque hay mucha gente que dice, no, que no es así, fulanito me ha dicho tal cosa, menganito me dice otra. Y yo normalmente todo lo que ven acá no es una interpretación mía, sino es una transcripción de lo que dice la ley, ¿ya? Y en algunos casos logro poner informes SUNAT que aclaran eso o que hablan de eso, o resoluciones del Tribunal Fiscal que habla del tema. Entonces no es un tema porque a Fernando Herrera se le ocurrió, sino porque aquí está, ¿no? Y lo pongo así porque normalmente las discusiones graves son con los abogados en las notarías. Entonces, nos da un poquito de sustento, ¿no? Sí, porque ese es importante. O sea, todo lo que yo voy a decir acá, yo estoy seguro que así es. Yo sé que así es. Pero también estoy seguro que van a pelearse con las notarías y con los abogados y con todo el mundo porque una cosa es la ley y otra cosa es que se aplique como debe ser. Eso les va a costar. Y para eso tienen que entender. Ok, entonces, enajenaciones a título gratuito, donaciones y sucesiones, bueno, son gratuitas también, porque justamente son gratuitas, no hay ingreso. Y finalmente la casa habitación. Ahora, ¿por qué no se paga en casa habitación? Bueno, ya es el colmo que te van a pagar por tu propiedad, ¿no? Digamos que ese es el criterio básico de la casa habitación. No consideres que hay negocio cuando estoy moviendo mi propia vivienda. Ese es el criterio sencillo y básico del impuesto a la renta. Entonces, 5% cuando hay ganancia y capital. Básicamente ese es el tema. Y claro, a partir del 2004, que es cuando aplica la ley, ¿no? Casa habitación exceptuada. Ahora, hay que recordar una cosa, que alguno podría de repente estar preguntándose por ahí. La tercera categoría es 29.5% en este momento, antes era 30%. Puede cambiar en cualquier momento. Y hay casos, me pueden decir, oye Fernando, pero hay casos donde la persona tuvo que pagar 29.5%, entonces no está bien lo que me está diciendo porque tú dices que todo de segunda categoría es 5%. No, lo que pasa es que esa persona, por alguna razón, era persona natural, pasó a ser de tercera categoría. En el momento que pasas a ser de tercera categoría, ya a mí ni me miren, hablen con el contador, con el tributario, y ese es otro tema. Sí, pues ya pasaste a tercera categoría, estás en tercera, estás en otra fiesta, es otra cosa. Estamos en segunda. Ahora voy a hablar de eso un poquito, sé que lo paso. Entonces, en tercera categoría están las empresas, ya lo había dicho, los negocios en general
No me refiero a empresas, bodegas, no un negocio, no me refiero a una bodega en la esquina. Cualquier negocio que uno hace, si la SUNAT detecta que es negocio, te va a hacer pagar impuesto a la renta. Es más, si tú, en teoría, la teoría tributaria dice que si tú compras una vivienda y la compras para hacer negocio, para revenderla, entonces estarías incurso en tercera categoría. Lo que pasa es que es bien difícil darse cuenta. Alguien que esté en el negocio de comprar inmuebles para revenderlos, si compra dos al año y vende solamente 2 al año, no va a pagar impuestos, no va a salir de la segunda categoría. Pero si la SUNAT detectara por alguna razón, no sé cuál, que en realidad era un negocio, entonces sí te puede chantar la tercera categoría sin ningún problema. ¿No? Sin ningún problema. Lo que pasa es que no lo puede detectar, ¿no? Ese es el tema. Y claro, los habituales, que eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Los habituales, los que venden más de cierto número de propiedades, se convierten en habituales y pasan a tercero. Entonces, he querido resaltar eso porque nos pasa regularmente, ¿no? Oye, mi cliente está vendiendo ya su segunda, su tercera, ¿paga o no paga impuesto a la renta? Entonces hay que mencionarlo. Entonces ahí nos quedamos con la segunda categoría, 5%, y la casa habitación no paga. Ahora vamos a... Ok, una observación. Yo, por la forma de hablar, cuando hable yo de personas, me voy a referir a personas naturales, ¿ya? Y cuando hable empresas, a empresas, para que no se confundan. Perdón, déjenme cancelar una cosa que me está saliendo en la pantalla. Listo. Ok. Sigo. Ok. Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas y de eso pecan mucho los agentes inmobiliarios cuando hacen las preguntas. No es tan simple como solo decir, a veces mandan una consulta y dicen, mi cliente tiene 3 propiedades y está vendiendo la más antigua, ¿paga impuesto de la renta o no? No hay forma de responder. No hay forma de responder porque hay cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, necesito saber la fecha de adquisición, o sea, cuándo compró cada una de las propiedades, porque hay que comparar para saber si alguna cae bajo ciertos criterios, puede cambiar la respuesta de sí a no, de sí paga a no paga, simplemente por eso. Entonces hay que saber la fecha de adquisición de la que se está vendiendo, fecha cierta, y la que no se está vendiendo. ¿Qué cosa es fecha cierta? Es una fecha que indubitablemente puedes demostrar que es verdad. Normalmente una fecha cierta puede ser una compra-venta notariada, por ejemplo, ¿no? También si te tomas foto con el periódico del día y firmando la compra-venta o un video, en realidad eso también es fecha cierta, por si acaso. Los jueces también lo aceptan. Esos son como extremos. La fecha cierta es cualquier cosa que no haya duda de que sea, por ejemplo, un documento de la municipalidad, donde demuestra que tú eres el propietario. Esa fecha cierta. Otro, sociedad, hay que entender la diferencia entre sociedades gananciales o matrimonio con bienes separados. Eso no lo vamos a detallar acá porque yo este taller me demora 4 horas, meterlo en 1 hora es complicado. Pero hay que entender lo que es la diferencia entre una sociedad conyugal donde los bienes son mancomunados y otra sociedad donde son bienes separados, ¿no? Hay que entender cuando hablamos de sociedades indivisas o de la copropiedad. Son cosas distintas, hay que entenderlas y tiene impacto en la casa habitación, lo vamos a mostrar más adelante, tiene impacto en eso, hay casos. Hay que entender cuando son domiciliados y no domiciliados. La gente confunde extranjeros y nacionales con domiciliados y no domiciliados. No tiene nada que ver. Los extranjeros y los nacionales tienen el mismo régimen tributario. Todos pagamos igual. No hay, el Perú no diferencia por nacionalidad, sino por dónde vives. De hecho, por tu domicilio. Y el domicilio se diferencia si es que vives más de 180 a partir de 184 días en adelante, si vives fuera del país, eres no domiciliado. No importa si eres extranjero o eres nacional. Entonces, eso tiene su impacto también en la forma como se toma el impuesto. Hay que saber qué cosa es una adquisición a título gratuito. Eso son las herencias y las donaciones. Algo que yo adquirí o estoy donando, no voy a pagar impuesto por donación, ya lo había mencionado, ¿no? Costo de adquisición demostrado fehacientemente. Hay gente que me dice, no, porque a veces se paga 5% sobre el precio de venta. O sea, yo entiendo que ese es el resultado,
pero está mal hablado. Y al hablarlo mal, lo enseñamos mal. Entonces, ¿qué decimos? Si eres no domiciliado, paga 5% sobre el precio de venta. Falso. No es así. Uno paga 5% sobre el ganancial, siempre. Siempre. Pero, en ciertos casos, perdón, en todos los casos, el costo de adquisición tiene que poder ser demostrado. Ahora, ¿cuándo es que la SUNAT se pone a mirar así con lupa? Cuando son herencias y el costo ha sido heredado también, transferido del causante, o, por ejemplo, cuando son justamente los no domiciliados, donde se pone a mirar con lupa y porque para eso tienes que pedir un certificado. Pero el impuesto a la renta sigue siendo igual, 2% sobre el ganancial. 5. Perdón, 5% de gracias, 5% sobre el ganancial. Fernando, No vamos una consulta. Estos puntos los vas a ampliar un poquito más en adelante, ¿no? Estos no, porque si no nos vamos a las 4 horas. Solo los tengo que mencionar, porque no puedo dejar de mencionarlos. Pero en algunos casos sí se tocan, ¿ah? O sea, Ya. yo los voy a tocar todo lo relacionado, por ejemplo, domiciliados, si es casa habitación, no importa si eres domiciliado o no, igual no pagas, por ejemplo. ¿No? Pero con respecto al tema del punto del costo de adquisición, ¿no? Si lo tienes como una donación o lo recibiste como una herencia, ¿no? En donde no hay valor al haber sido adquirido de forma gratuita, ¿cuál es el costo, tu costo? Bueno, Para poder hacer el cálculo. según la ley, a partir del primero, si has heredado o te han donado, a partir del 1 de agosto del 2012, el costo de adquisición es 0. Y si es antes del 1 de agosto del 2012, el costo de adquisición es el autoavalúo. Pero, ya viene la parte importante, tú puedes tomar el costo de adquisición, vamos a decir, de tu padre. Tu papá compró en el 2019 una propiedad en $100,000, falleció, vamos a decir, por la pandemia, y ahora has heredado y quieres vender. Entonces, tu costo de adquisición no es 0. Tú puedes tomar el costo de los $100,000 de tu padre. ¿Por qué? Porque pueden ser demostrados fehacientemente. Tu padre, como compró en el 2019, seguramente hizo un cheque gerencia, una transferencia, lo más probable un cheque gerencia para comprar. Hay un documento notariado, está en registros públicos, el notario dio fe, etc. Entonces tú usas ese costo como costo tuyo, que eres el heredero, no es costo 0. Cuando es muy antiguo, es muy difícil encontrar eso, porque no había esa rigurosidad en el pago. Ponías cualquier cosa y no pasaba nada, ¿no? Pero en el asiento, normalmente, al menos cuando lo encuentras con tú revisas un título, una partida o un tomo, ahí aparece el valor de la compraventa. Ya, pero no es válido. Tienes que demostrarlo. Por eso es fehacientemente. La palabra fehacientemente no me la inventé, así sale en la ley. Y eso justamente significa eso, que se pueda demostrar. Porque en las partidas electrónicas tú dices, el señor antes decía, compró en $100,000 y no decía nada más. Hoy día el notario dice, compró en $100,000, pero no demostró la forma de pago. O lo demostró con el cheque número tal, transferencia número tal. Hoy día lo hacen así. Pero antes decían solamente compró con $100,000. ¿Por qué? Porque así dicen que pagó, ¿no? Pero no había una prueba de eso. Ya, correcto. De ahí hay que conocer el número y tipo de inmuebles en venta. Tú para saber si un inmueble es casa habitación, no basta con contarme que, oye, el inmueble lo compraron en tal fecha. No, yo quiero saber cuántos inmuebles tienes, qué tipo de inmuebles tienes y también qué otros en propiedad y desde cuándo lo tienes. Eso es importante. La intención de la venta, ya lo había mencionado hace un rato, la intención de la venta es importante para la SUNAT. Si te detectan que la intención es negocio, te van a chantar tercera categoría. Y temas que siempre hacen consultas, si la venta fue solo en minuta o registros públicos, ¿hay diferencia o no hay diferencia? O sea, ya vendiste. No porque no esté inscrito en registros públicos, dejó de ser una venta, ¿no? una transferencia. Entonces, todo esto no invalida el tema de segunda categoría 5% y casa habitación no paga, pero son temas que tienes que considerar para saber realmente si se considera o no se considera, si hay otras propiedades o no hay. O sea, todo te puede cambiar por solamente entender esto de acá.
Voy a tocar un poco la habitualidad porque sí nos choca con la casa habitación. El 1 de enero del 2010, digamos, sale la ley, sale una ley que actualiza la ley del impuesto a la renta, y lo que dice es que a partir de la tercera enajenación te consideran en tercera categoría. A partir de la tercera, antes era a partir de la segunda venta. ¿Por qué lo menciono? Porque para temas de casa-habitación, hay algunos casos en los cuales la habitualidad o la venta de un inmueble no computa para la habitualidad, y hay que conocerlos. Uno, si vendes estacionamientos y o depósitos del mismo edificio que fueron adquiridos antes o después, no importa, pero están siendo vendidos a la misma vez con el departamento, entonces no, esos departamentos y esas cocheras no van a sumar, no van a contar como 1, 2, 3, porque si vendes departamento y 2 cocheras, te mataron, de frente pasas de tercera. Entonces no te los considera. Si lo vendes después, sí. Si lo vendes al día siguiente, uy, me olvidé de venderte la cochera, mala suerte, ya es uno más. Ese es un tema. Otro, bienes adquiridos por causa de muerte. Subrayo causa de muerte porque, de nuevo, la ley es bien clara cuando está bien redactada, pero nosotros tenemos la tendencia a traducir y decimos, por herencias no se paga o no computan. No son herencias, ni adelantos de herencias, no, son causa de muerte. O sea que tú, claro, estamos hablando de herencias, pero también hay adelantos de herencias, ¿no? Entonces tiene que haber muerto alguien para que a la hora de vender que tú hayas heredado de alguien que murió, y para que a la hora de vender no se considere y no compute para la habitualidad. Importante. Y el tercero es la casa habitación. Esto es importante por un caso que yo voy a poner en un rato. Entonces, este es el concepto de casa habitación, perdón, de la habitualidad, y ahora nos vamos a la famosa definición de la casa habitación. Acá sí la copio casi textual para que no digan que me ahorro palabras. ¿Y qué es lo que dice? Y de nuevo es importante ser textuales en el caso del impuesto a la renta. Dice que un inmueble, y ahí empezamos ya con complicaciones, no dice una casa, no dice un departamento, dice un inmueble. Y cuando la ley del impuesto a la renta habla de inmueble, está abriendo la posibilidad que sea cualquier cosa. Y cualquier cosa es oficina, terreno, cochera, local comercial, cualquier cosa. Entonces, un inmueble con al menos 2 años en su propiedad y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén, cochero o similares. ¿Qué significa? Que si tú vendes tu cochera, eso no es casa habitación, de ninguna manera, porque es una cochera. Pero si, en teoría, tu esposo te bota de la casa y te vas a vivir a la cochera y la declaras en la municipalidad como tu vivienda y pones tu cama ahí y estás viviendo ya 2 años ahí porque no tienes dónde irte y la esposa no te bota de la cochera y lo vendes, esa cochera es tu casa habitación. Pero es cochera, pero es tu casa habitación porque has podido demostrar que estás viviendo ahí 2 años. Así es. Un ejemplo, ahí yo me imagino que algunos están jalando los pelos, pero un ejemplo típico de esto, y yo los invito a reflexionar, el Perú no somos nosotros, el Perú está lleno de diferentes alternativas y opciones de vivienda, y una de ellas es la bodega, donde en la parte de atrás vive el propietario. Es una bodega, es una tiendita, pero el dueño vive atrás. Entonces, el señor cuando venda su bodeguita, eso va a ser casa habitación, a pesar de que es un local comercial. Obviamente tiene que cumplir con los requisitos. Y uno de los requisitos es los 2 años. 2 años, ¿no? Pero en ningún lado dice vivienda. Esa es la parte que yo quiero ahí me están haciendo alguna consulta que de repente puedo... No. Terminamos acá y mientras tú no se tienes por registro las consultas, las vamos avanzando para que no... Sí. Sí, porque yo me pongo a leer y me pierdo un poco. Entonces, ese es lo primero. Y solo esto es materia de discusión, jalar mechas con los abogados, es complejo. Después viene el segundo punto, que también es complicado, más complicado que el anterior.
solo un inmueble puede ser considerado casa habitación. Si se tiene más de una propiedad que cumpla con estas condiciones, será considerada casa habitación solo el último en venderse. Esa es la ley, casi textual. Si se venden varias propiedades juntas, la casa habitación es la menor valor. Es típico cuando el abogado te dice en la notaría, ah, tiene 2 departamentos, entonces no es casa habitación. No, eso no es verdad. No es verdad, hay que ver de cuándo son los departamentos. Si el primer departamento lo tienes 6 meses y el departamento que estás vendiendo lo tienes 3 años y no tienes más viviendas, entonces es casa habitación. ¿Por qué? Porque cumple con la ley. Acá claramente dice que solamente se consideran los inmuebles que cumplen con las características de casa habitación. ¿Qué significa? Que tienes que tenerlo 2 años. Entonces, para ese cálculo que estamos haciendo de, si tienes 2, no. Tiene que ser, si tienes 2 departamentos por más de 2 años, entonces ninguno es casa habitación. Ahí viene otra confusión. Siempre te terminan diciendo, el señor tiene un departamento y otra casa que es su casa habitación. Falso. Desde el punto de vista tributario no existe eso. La casa habitación se define solamente aquí. No importa si vives ahí, no importa cuántos años vives, nada. Lo que importa es cuánto tiempo la tienes y si es la única propiedad que cumple con los requisitos. Si tú tienes 2 o más propiedades que cumplen con los requisitos de casa habitación, entonces no tienes ninguna. Entonces cuando uno dice, es que yo tengo 2 casas habitación, falso. Imposible, por definición. Casa habitación solo una. Entonces, estos temas son los que después, por ser facilistas, ¿no?, hacen que tengamos la discusión. Primero, nos discutimos con los abogados que aprendieron mal, discutimos entre agentes que aprendimos mal, porque nos es más fácil decir, tienes 2 viviendas, entonces no es casa habitación. Solamente Fernando, cuando tienes una. En este punto, una interrupción. Entonces, de acuerdo a lo que estás conversando, en el caso de que mencionabas, de que un propietario tiene 2 departamentos que tienen más de 2 años, ¿no?, en su propiedad, decide vender el primer departamento, va a tener que pagar el impuesto. De todas maneras, porque no es casa habitación. Así vive en ese departamento, ¿ah? Correcto. Así vive en ese departamento. Esperemos que esto quede muy claro. Si una persona tiene 2 propiedades y estas tiene más de 2 años, ya no va a poder aplicar la excepción, ¿no?, para la primera venta de cualquiera de estas 2 unidades. No, pues en la segunda sí, pero en la primera no. Así es, correcto. Yo creo que es un punto importante por el cual podemos ir partiendo. Ya tenemos un tip ya para adelante. Y ahora, como son varios tips, entonces vamos a ir a unos pequeños casos que yo he puesto para, normalmente, claro, yo permito el debate, pero en este caso no se va a poder. Entonces yo voy poniendo los casos, les doy 1 segundo y medio para que piensen la respuesta y les doy la respuesta, porque si no, no vamos a acabar nunca. Algunos casos que se me han presentado a mí, ¿no? Por ejemplo, la notaría está pidiendo la entrega de recibos de luz, agua o servicio para demostrar que el propietario vive en la casa porque la quiere pasar como casa habitación. No se puede. No se puede porque lo que importa es la propiedad. No interesa si vives ahí o no. ¿Okay? No lo digo yo, lo dice la SUNAT. ¿Ya? Esto es importante, porque también a veces me han discutido, y bueno, yo insisto, no son ideas mías, yo normalmente sustento con algo, ¿no? Ahí está el informe de la SUNAT que dice eso, no lo voy a leer, no lo voy a poner, pero digamos, hay un informe de la SUNAT que dice eso. Correcto. Propietaria vende su casa que compró en el 2004 y solo tiene otro departamento comprado en el 2017. Además, la casa figura como casa habitación en la municipalidad. La pregunta es si paga impuesto o no paga impuesto a la renta. Siempre es la pregunta, ¿no? Sí, paga. Paga de todas maneras. En realidad, no interesa si en la municipalidad figura como casa habitación, porque eso no le interesa en temas de impuesto a la renta, no es relevante. Lo que es relevante es que esta señora tiene 2 inmuebles
de más de 2 viviendas, ojo, esa es otra, me dicen, me llaman y me dicen, tengo un inmueble, estoy vendiendo un inmueble. Digo, no entiendo cómo dices inmueble, porque puede ser un terreno, puede ser un local comercial, puede ser un departamento. Entonces, la señora tiene 2 viviendas, una casa y un departamento, y está vendiendo una de ellas. Por lo tanto, sí le toca pagar, no es casa habitación y le toca pagar su impuesto a la renta. Por si acaso. ¿Por qué hay esa resolución? Porque alguna señora decía que la municipalidad le había puesto eso como casa habitación y se había demostrado que vivía ahí, y el tribunal fiscal le dijo, no, nada que ver. No interesa lo que diga la municipalidad, lo que vale es lo que dice la ley. Y se acabó. Y la ley manda sobre todo lo demás, la ley del impuesto a la renta. Así es que no hay a reclamar otro lado. Una persona vende su único departamento que recibió hace 24 meses de la constructora, pero recién se inscribió hace 18 meses. Entonces, ya lo puede pasar como casa habitación porque lo recibió hace 4 meses, pero la duda siempre es, oye, pero recién se ha inscrito, ¿no? Se ha demorado 10 meses en este caso, no sé cuántos meses, 8 meses o 10 meses o 6 meses, lo que sea, en registrarlo en registros públicos, inscribirlo en registros públicos. Entonces, volvemos al tema. Aquí, bueno, hay un concepto nuevo, que es que los agentes tenemos que entender que los registros públicos son solamente publicidad registral. La venta ocurre desde el momento de la transferencia de propiedad, y la transferencia de propiedad ocurre en el momento de la firma de la minuta de compra-venta. Tú podrías no haber inscrito, y nos pasan, tenemos un montón de casos así, y no podrías no haber inscrito en registros públicos nunca la compra-venta de la propiedad, la minuta nunca la escribiste, nunca hubo escritura pública. Pero lo que vale es la venta. En este caso, ¿qué vale? Primero, obviamente el contrato de compra-venta que tienes con la constructora, punto 1, pero en este caso no solo eso, necesitas la fecha de entrega. Porque obviamente este es un bien futuro, entonces se compró mucho tiempo antes. Entonces hay que saber cuándo ese inmueble tuvo vida. Y tuvo vida en algún momento porque hubo una declaratoria de fábrica y después hubo una entrega. A partir de ahí, cuando ya el inmueble existía y tienes tu documento de entrega con fecha cierta, entonces a partir de ahí es que se cuenta la propiedad. Hay un artículo 53, etc. Siempre hay algún documento por ahí que sustenta eso. Por la pandemia, un propietario vende su tienda que compró en el 2010. Ahora tiene que buscar otro lugar donde vivir porque también lo usaba como vivienda hace varios años. La pregunta siempre es si paga o no paga el impuesto a la renta. Perdón. Y la respuesta es no paga. Esto lo adelanté hace un ratito. Sí, es una tienda, pero él se tuvo que ir a vivir ahí y estoy asumiendo de que puede demostrar que estuvo viviendo ahí por lo menos los últimos años. ¿No? Entonces, si ya tiene más de 2 años ahí, se convierte en su casa habitación, no tiene más inmuebles, entonces no paga impuesto a la renta. Hay un informe de la SUNAT que dice eso. Propietario vende su única propiedad, un terreno que adquirió hace 5 años, y dice que no paga impuesto a la renta porque es casa habitación. ¿Qué dices? Ahí te agarro, ¿no? Ese es capcioso, ese es capcioso. Vive debajo de las estrellas. Esa es la impresión, ¿no? O sea, no es casa habitación porque no ves ahí. A ver, ¿qué dice la SUNAT? La SUNAT dice que un terreno sin... Fíjate lo que dice la SUNAT, a veces habla no en positivo, sino habla en negativo. Y en ese caso la SUNAT dice que un terreno sin construir no puede ser considerado casa habitación. Eso es lo que dice ese informe dice eso. Por lo tanto, un terreno construido sí puede ser considerado casa habitación. ¿Está bien o no? Ya. Hay un gran pero. Tienes que demostrarlo, pues. Tienes que demostrar que ese inmueble está construido, fácil, porque vas y miras, y tienes que demostrar que ese inmueble que vives ahí hace 2 años. Esto es recontra común.
Y se puede demostrar también con un PU o con tu HR. Con el HRPU, claro, puedes demostrar. Claro que yo siempre recomiendo que lo saneen, ¿ya? Siempre recomiendo, o sea, es que evítate, porque eso hace que me pelee con la notaría. O sea, estas cosas a mí me estresan porque hay que ir a la notaría y agarrarse de las mechas ahí con los abogados, sacarle la ley, y cuando se dan cuenta que no soy abogado, entonces peor todavía, ¿no? Porque te miran así de arriba para abajo. Entonces, mi recomendación siempre es cuando tengan estos casos, decirle, por favor, sanea tu inmueble para no tener problemas después. Porque ojo con una cosa, no importa si yo tengo razón, no importa si tienes razón. Si tú no le demuestras al notario, no convences al notario de que tienes razón, te vas a pagar impuesto a la renta. Y vas a pagar el impuesto a la renta y después vas a reclamar en la SUNAT y la SUNAT te va a devolver. Pero vas a tener que pagar el impuesto a la renta. Y si sigues teniendo razón y la SUNAT no te hace caso, pero tú sabes que tienes razón, todavía puedes hacer un juicio en el Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal te dará la razón si la tienes. Y obligará a la SUNAT, como ha ocurrido un montón de veces, a que devuelva la plata. Hay que ver si vale la pena, ¿no? Porque no hay que meterse en eso porque estar en discusiones por 500 soles, no, meterte un juicio por 3.000 soles no vale la pena tampoco. Propietario tiene 2 departamentos comprados en el 2010 y 2012. Está vendiendo el más antiguo. Ya lo hemos visto, algo parecido. Son 2 departamentos, los 2 tienen más de 2 años y le toca pagar impuesto a la renta. También está explicado en la ley. Propietario acaba de comprar una casa y está vendiendo su casa vieja, comprada en el 2005. Esto lo veo cada rato. El miedo que tienen los propietarios de comprar un departamento. Oye, acabo de comprar y ya tengo 2 inmuebles, ya tengo 2 departamentos, por lo tanto ya no es casa habitación, ¿cómo hago? No pasa nada. Porque para que esa casa que estás comprando o ese departamento que estás comprando sea considerado en el cálculo, tienes que tenerlo 2 años. Yo he tenido observaciones de algunas personas, me dicen, pero qué vivo. Entonces, tú podrías comprar un montón de departamentos y venderlos y tenerlos en menos de 2 años y de repente tienes hasta un edificio construyendo y vendes el otro y sigue siendo tu casa habitación. Sí, pues yo que tengo la culpa, así es. No puedo decir otra cosa. Ya caerán por habitualidad de repente, ¿no? Pero no por lo menos por casa habitación. En ese caso, es casa habitación. Hay un informe de la SUNAT también. Propietario vende su único departamento comprado en el 2010. Tiene 1% de una casa familiar por herencia. O sea, no tiene casi nada de la casa familiar. No es casa habitación. Lamentablemente, esto lo he visto varias veces, pero ese pequeño porcentaje hace que tengas que pagar impuesto a la renta. Soluciones. Donas tu 1%. Lo donas, lo regalas, lo vendes si quieres, pero deshazte ese 1%. Eso también lo hemos podido manejar varias veces. Por si acaso, la mayoría de estos casos me han pasado a mí y no hemos tenido problemas en lo que yo les digo, ¿no? Entonces, en caso como ese, donen ese 1% porque el propietario va a tener que pagar impuesto a la renta, si no lo dona. Propietario vende su departamento, comprado en el 2010, pero tiene un departamento adquirido en el 2020 y 2 oficinas del 2005. ¿Paga o no paga impuesto a la renta? Por las oficinas. La respuesta es si paga o no paga. No paga. ¿Ah? Pagaría. No paga. No paga. No paga. Porque acuérdate, solamente entran en el cálculo los inmuebles que cumplen con los requisitos. Las oficinas no cumplen con los requisitos, porque son oficinas. Y el inmueble adquirido en 2020 tampoco cumple con los requisitos porque no tiene 2 años. Por lo tanto, solo tiene un departamento que cumple con los requisitos, que es el que está vendiendo, y por lo tanto es casa habitación. Pero te reto a que le vayas a explicar eso a los abogados de la notaría. Ojo que los abogados de la notaría, me estoy hablando mal de los abogados, a ver, algunos. Y la verdad que me ha tocado a favor y en contra, porque una vez mi cliente tenía que pagar impuesto a la renta sí o sí, yo le advertí a mi cliente que tenía que pagar impuesto a la renta porque tenía como 10 propiedades, sin exagerar, y estaba vendiendo un departamento en Ate,
Y cuando llamo para coordinar con la abogada me dice, no, no paga impuesto a la renta. Entonces digo, ¿cómo que no paga? Sí, porque en el PU, perdón, en el HR solamente figura este departamento. Y yo me quedé callado, porque yo sabía que mi cliente no tenía plata, pero le dije, mira, la propietaria dice que no pagas. Yo te digo que sí, o sea que haz tu operación y después paga, porque te va a caer la SUNAT en cualquier momento, pero tienes que pagar sí o sí. Ya. Entonces, bueno, él hizo su operación, me imagino que habrá pagado, no sé, pero ya ese es un tema del cliente. Entonces, los abogados, el mensaje es que los abogados, eh, los más jóvenes en notarías, como cualquiera, o sea, cualquiera que entre en un negocio no se sabe el negocio. Un agente inmobiliario no puede ser agente inmobiliario, se sabe el negocio. Te pasan algunos años hasta que entiendes todo lo que tienes que saber. Y los abogados igual, los abogados ven mil cosas. Al menos nosotros, ellos tienen la excusa de que ven mil cosas. Nosotros vemos solamente una, que es el tema inmobiliario. Entonces, y por eso justamente no tenemos excusa. Yo insisto. Ok. Propietario vende un departamento comprado en el 2010, pero tiene 2 departamentos adquiridos en el 2020. ¿Qué hacemos ahí? Vende un departamento 2. Lo mismo. No Estamos pagaría. repitiendo lo mismo como 4 ejemplos parecidos. No paga, por si acaso. Propietario vende su único apartamento, estacionamiento y depósitos comprados en el 2010. ¿Qué pasa ahí? A ver, legalmente no paga por el departamento. Hay muchos agentes que dicen, no, que tampoco paga por el estacionamiento y el depósito porque fueron adquiridos juntos una sola vez, pero realmente si tú lees la ley no es así. Debería pagar por el estacionamiento y debería pagar por el depósito, porque son inmuebles independientes y están confundiendo la ley que habla de la habitualidad con la ley, con la parte de lo que habla casa habitación. Y de hecho, la mayoría de notarios te hace pagar. También es verdad que hay algunas notarías que permiten y te dicen, bueno, si han sido todos adquiridos en conjunto, lo vamos a tomar como casa habitación todo y te permiten no pagar impuesto a la renta por el total. Pero eso ya es, de nuevo, interpretación para mí equivocada en la notaría, pero bueno, ahí está. Hay algunas notarías, siempre consulten. Propietario compró un departamento en el 2010. En el 2015 compró una cochera. ¿Paga o no paga? Bueno, lo mismo. Tiene que pagar sí o sí, pero paga por la cochera. Para empezar, y de todas maneras va a pagar por la cochera porque no las compró juntos. O sea que los notarios igual lo van a hacer pagar. Una sociedad conyugal vende su casa adquirida en el 2017. El esposo tiene otro departamento adquirido en el 2020 y la esposa tiene 5% de acciones y derechos en una casa recibida en el 2005. La pregunta es si paga y quién no. Sociedad conyugal, en tema de casa-habitación, se evalúa a cada uno de forma independiente. Si bien el impuesto a la renta lo puedes pagar con un solo RUC, porque son sociedad conyugal, tú tienes que evaluar a cada uno de manera independiente. Entonces tú tienes que ver al esposo, y en este caso el esposo tiene otro departamento del 2020. Entonces, él no pagaría, él tiene el 50%, ¿no? Él no pagaría por su porcentaje porque es casa habitación. Pero la esposa tiene un 5% de acciones y derechos de una casa heredada hace bastante tiempo. Entonces, lamentablemente, la esposa, por su 50%, sí va a pagar impuesto a la renta. Este es para ti, Carlos, ¿sabes? Capcioso. Una sucesión indivisa conformada por 2 hermanos vende una casa heredada hace 4 años. Un hermano tiene otro inmueble hace 4 años y el otro acaba de comprar un departamento hace unos meses. ¿Pagan o no pagan? Una casa heredada hace 4 años, sucesión indivisa. Uno pagaría y el otro no. En realidad no pagan. ¿No? A ver. No.
porque acá no lo menciono, pero es la única casa, pues es el único que heredaron. Y sigue siendo sucesión indivisa. Cuando es sucesión indivisa, se considera como una unidad tributaria. Es una persona, vamos a decir. Entonces, esta persona, que es la sucesión, no tiene dos propiedades, tiene una sola, que es la que quiere vender. Y la tiene más de 2 años, por lo tanto, la sucesión no paga. Todavía no ha habido declaratoria de herederos, todavía no ha habido división y partición. Cuando hay declaratoria de herederos, división, partición, ya todo, entonces ahí sí funciona lo que tú estabas diciendo. Ya no es sucesión indivisa. Entonces ahí sí un hermano, como tiene otro inmueble de hace 4 años, él pagaría, y el otro hermano que acaba de comprar, él no pagaría. En el caso que Eso fueran eso es copropietarios. literal, perdón, ese es literal en la ley, ¿eh? O sea, no me lo he inventado. ¿Me decías que había unos comentarios? No, si no fuera sucesión indivisa, sino que los hermanos fueran copropietarios, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Pero en sucesión indivisa, y yo he tenido bastantes discusiones con varios agentes, y como siempre los invito a leer el artículo primero A, 1A del reglamento de la ley de agente inmobiliario, de la ley del impuesto, sí, de la ley del impuesto a la renta. Ahí dice, y ahora lo puedo leer yo textual, pero ahí está. ¿Ya? Un propietario vende un edificio de varios departamentos construidos sobre una casona antigua. Un edificio. La construcción está declarada, pero el edificio nunca fue independizado. Casona antigua. Esto no lo puse, pero estoy entendiendo que es una vivienda adquirida antes del 2004. ¿Ok? Bueno, perdón, no interesa si lo pongo. Esta es una construcción que no está independizada. Si el propietario tiene esta vivienda o construcción o edificio más de 2 años, va a vender todo el edificio, no va a pagar impuesto a la renta porque es casa habitación. De ninguna manera, no paga. De hecho me tocó eso en enero, algo parecido. Porque no es una paga. sola unidad, sigue siendo una sola unidad. Porque es una sola unidad, porque nunca se independizó. En enero me tocó eso, y hace poco me trajeron un caso parecido, donde tampoco pagaba, pero al final quedaron atrapados por otro problema. Y para terminar, la teoría de la casa habitación, y me voy a guardar un montón de casos porque por la hora ya veo, para variar, 6 en punto, mira, por reloj. Corriendo. No hay espacio para las preguntas. En sociedades conyugales se deberá considerar los inmuebles de propiedad de la sociedad conyugal y de los cónyuges, en la parte que corresponda a cada uno. Lo acabamos de ver en un ejemplo. En sucesiones indivisas se deberá considerar únicamente los inmuebles de propiedad de la sucesión. ¿Qué quiere decir? Que si fallece una persona, y ahí viene otro tema de concepto, ¿no? El otro día discutía con algún agente que me decía, no, pues que la sucesión todavía no ha sido conformada, y quién la solicita, y quién la forma. Digo, no, o sea, la sucesión, en el momento que fallece la persona y que ya la persona ya no es persona, sino que es causante, a partir de ese momento ya existe la sucesión. No la conocerás, no sabrás quiénes son, no están escritas, lo que quieras, pero ya existe una sucesión. Después la escribes, después haces todo lo demás, ¿no? Entonces sí es posible que tú escribes una sucesión y nunca llega a término la parte de declaratoria de herederos, pero en el camino vendes. Se pasa un montón. Ahora, si el causante heredó 2 departamentos y han pasado 4 años, la sucesión tiene 2 viviendas de más de 2 años, por lo tanto no es casa habitación. En este caso hablamos de solo uno. Y en copropiedad se deberá considerar en forma independiente si cada propietario es propietario a su vez de otro inmueble, que era lo que vimos en el ejemplo, hace un par de ejemplos que puse, ¿no? Ahí acaba la ley en lo relativo a la casa habitación. Casos hay un montón. Así es que preguntas y respuestas, encantado. Bueno,
aprovecharemos y comenzaremos a dar algunas preguntas que por acá han estado llegando, mi estimado Fernando, a ver si podemos ayudar a algunos colegas con respecto a sus inquietudes. A ver, y la fecha de adquisición es la fecha de la escritura. Ya No, definimos, ¿no? no, no. Y lamentablemente algunas No, veces disculpe, sí, de la escritura es la pregunta, no es de la escritura, pues, es del no. contrato de compra-venta. Sí, sí, claro, o sea, digamos que de forma natural y de inmediata y rápida decimos, miramos la escritura, yo lo hago todo el tiempo, miro la escritura pública y veo la fecha, yo tengo más de 2 años, ¿no? Pero hay veces que me ha pasado que está muy cerca y no cae en la casa habitación, me he tenido que ir a mirar la minuta, he tenido que pedir el título para ver de cuánto era la minuta, y así por días, por días puedes hacer que sea casa habitación, por días, porque la escritura se demoraron, no sé, pues 15 días en primera escritura, pero la minuta todavía está dentro de los 2 años, pero la escritura ya no. Entonces tú puedes pasar eso como casa habitación. Por eso hay que chequear, hay que mirar el detalle. Y si no conoces ese detalle y piensas que solo la escritura pública, la fecha que figura en escritura pública es la que vale, entonces tu cliente va a perder plata. Después otro colega dice que está vendiendo una casa que ha sido adquirida en donación por 7 herederos. 3 de ellos es su única propiedad y viven ahí. ¿Pagan el impuesto a la renta? Me falta información, ¿no? Ya sabemos que es una casa heredada y 3 de ellos viven ahí, no interesa si viven ahí, pero es su única propiedad, pero no sé cuánto tiempo tienen la casa. Si la casa la heredaron, y estoy hablando de declaratoria de herederos o inscripción del testamento en notaría, estoy hablando de eso. No es la fecha, porque algunos también insisten con la fecha de fallecimiento. No, no es la fecha de fallecimiento, es la fecha de la inscripción de la declaratoria de herederos. Entonces, a partir de esa fecha, si tiene más de 2 años, entonces sería casa habitación y esas 3 personas que no tienen otra vivienda, entonces para ellos sería casa habitación y no pagaría impuesto a la renta. Extranjero paga 5%, ¿no? Si No. compra y ve, ¿no? No. El extranjero paga igual que el nacional. En realidad, si es no domiciliado, paga... A ver, hay varios errores en la pregunta. Dice extranjero paga 5%. Y me imagino que se refiere al total. Falso. No. El extranjero paga 5% sobre el no domiciliado paga 5% sobre el ganancial, igual que cualquiera. Yo ya dije del inicio que sobre la ganancia. Claro, es el impuesto a la renta, segunda categoría, paga 5%. Que seas extranjero o nacional o peruano no hace la diferencia. La diferencia está en si eres domiciliado o no. Y si eres no domiciliado porque hace 6 años que vives en Colombia, igual paga 5%. Lo que pasa es que la forma como se paga es distinto. En el caso de no domiciliados, para empezar, si tú quieres acreditar la inversión, o sea, lo que te costó, tienes que solicitarlo a la SUNAT. Solicitas un certificado de recupero de capital invertido, que te toma 30 días útiles, me parece, o sea, como 45 días calendario, no sé lo que salga, para que la SUNAT te responda. Entonces la SUNAT, en teoría, te da un documento y te dice, sí, se reconoce que el capital invertido. Y ahí recién aplicas el 5% sobre ganancia. La SUNAT normalmente se demora, así es que si pasan los 30 días, creo que son 30 días, sí, son 30 días útiles, si pasan los 30 días útiles, entonces, y no tienes respuesta, bueno, imprimes la pantalla, vas a la notaría y aplicas lo que se llama silencio positivo. ¿Qué significa? Que la SUNAT no me respondió, se quedó en silencio y por lo tanto es como aprobar el que mi cliente no pague, el costo de adquisición. El costo de adquisición que es lo... si fuera un domiciliado no habría tanto trámite, pero la diferencia está como dije, entre domiciliados y no domiciliados está en el trámite, en el proceso. La otra diferencia en no domiciliados es que el impuesto a la renta no lo paga el vendedor, lo paga el comprador. Y lo descuenta, ¿no? O sea, no es que lo pague su bolsillo y listo, no. O sea, lo paga y lo descuenta el precio de venta.
y se paga con otro tributo, con otro número, no es el mismo que el impuesto a la renta de segunda categoría, hay un número de impuesto distinto. Si ustedes meten la pata y pagan el impuesto a la renta, el que salga, y pagan el impuesto a la renta de la forma usual a nombre del RUC, a nombre del vendedor, entonces, primero, es como no haber pagado nada. Segundo, le va a caer un impuesto a la renta al comprador, no al vendedor, al comprador, porque es su responsabilidad, no la del vendedor, porque es un no domiciliado. Entonces la multa le cae al comprador, y que es equivalente al 100% del impuesto que no pagó. Entonces va a tener que pagar la multa y va a tener que pagar el impuesto. Y sí, así es, sí ocurre, les digo, porque a mí me hicieron pagar una vez así. Tuve que pagar $9.000 de multa y $9.000 de impuesto, una vez. Ahí aprendí y nunca más se me borró. Acá hay otra pregunta también relacionada con el tema del no domiciliado. Tengo un cliente que está vendiendo su propiedad. Él vive en los Estados Unidos, su DNI figura con la dirección de USA. Está vendiendo un departamento el cual fue comprado en el 2006 y la cochera comprada en el 2017. No tiene más propiedades en el Perú. ¿Paga el impuesto a la renta o puede...? Es su única Propiedad de ¿no? Perú. Su única vivienda. Sí, única vivienda. Él no va a pagar impuesto a la renta porque es casa habitación, pero va a pagar por la cochera. Independientemente si él está como no domiciliado. No, es que ya te dije, aplica lo mismo. La única diferencia es el proceso. El proceso de pago, la forma como se paga, pero después se aplican todas las mismas condiciones. Por lo tanto, es casa habitación y no paga impuesto a la renta porque es casa habitación. También hay bastantes agentes que se han fajado con eso porque dicen que si es no domiciliado debería pagar, una cosa así. Pero bueno, ahí está la ley, ahí está la resolución del Tribunal Fiscal, creo que también hay, y el informe es una. Listo. Bueno, hay un buen número todavía de preguntas, pero ya estamos... Yo encantado, ¿Sí? Lo que dé, yo sé que hay un tiempo limitado, ya, pero dale nomás, hasta que me salgan canas. Para el cálculo del pago del impuesto a la renta, en la venta de un terreno este año 2021, tengo que considerar el precio de adquisición de la fecha de firma de la minuta, que fue en el 2017. Sí, claro, porque estás vendiendo hoy un terreno que compraste en el 2017, fecha de la minuta. Y pagas de todas maneras, ¿eh? pero claro, para el cálculo del costo de adquisición es la fecha de la minuta. Supongo que iba a eso, ¿no? La fecha de la minuta y el índice de corrección económica de ese mes, que corresponde a ese mes. Correcto. A ver, vamos a ver acá otras preguntas. Hay varios que se están repitiendo, ¿eh? Bueno, esta creo que ya la he contestado, pero de todas maneras, si se tienen dos propiedades, pero una está registrada como casa y la otra figura como terreno, vende la que figura en la municipalidad como terreno, pero si tiene casa, paga o no el impuesto a la renta. No, si está vendiendo un terreno que figura como terreno y que es terreno y entonces es pato, camina como pato y es un terreno. O sea, vas a pagar impuesto a la renta sí o sí, no te queda otra. Ahí no hay que tengo casa, que no tengo casa, ni siquiera vale el esfuerzo calcularlo. Es un terreno que vendes, por lo tanto pagas impuesto a la renta. Acá tenemos otra. Un cliente va a vender un departamento adquirido antes del... A ver, se me perdió. Un cliente va a vender un departamento adquirido antes del 2004, pero tiene dos departamentos adquiridos en el 2012 y en el 2015. ¿Paga el impuesto? Sí, pero no paga impuesto a la renta por estar adquirido antes del 2004, pero no porque sea casa habitación, porque casa habitación no es. O sea, no es casa habitación porque tiene 3 departamentos.
que cumplen con los requisitos, pero no paga porque fue adquirido antes del 2004. Correcto, por eso se salva por ese lado. Ya, acá tenemos otras preguntitas. A ver, esta es una buena pregunta, creo. Si tengo 3 departamentos, de los cuales 2 son destinados para casa habitación, por motivos que la pareja está separada, por lo tanto, el esposo vive en un departamento más de 12 años y la esposa e hijos viven más de 14 en el otro departamento, si se vende, ¿paga o no paga el impuesto? Si se vende cualquiera de los cónyuges del departamento. Ya, que hay... Faltan datos, ¿no? ¿Cuántos departamentos? Sí, faltan datos. Vamos a asumir algunas cosas. ¿Cuántos departamentos tiene? Son 3 departamentos lo que hay. Ya, y no ha dicho desde cuándo los tiene. No, tampoco hay ese dato. Ya, en principio, no importa quién vive en los departamentos. Eso a la SUNAT no le interesa. Puedes vivir en un departamento alquilado, puedes estar en otro país, pueden vivir todos juntos o todos revueltos, separados. No pasa nada. Lo que importa son los 2 años de propiedad. Lo que importa son los 2 años de propiedad. Entonces, tú tienes 3 departamentos. Si vas a vender uno de ellos, hay que ver ese que vas a vender cuánto tiempo lo tienes. Vamos a asumir que tiene más de 2 años. Pero hay que ver los otros departamentos que quedan, los otros 2. ¿Cuántos años tienen esos 2 departamentos? Por lo que indican, de que dice que están viviendo 14 y 12 años, significa que... Ok, claro. Esa parte. Entonces, paga. No hay otra. Paga. No hay otra, porque entiendo que están a nombre de la sociedad conyugal. Así es. Sí, van a pagar de todas maneras, porque tienen más de uno. En los 2 casos, ¿no? Claro, tienen más de uno. Casos, claro. Por 12 y 14 años, algo así, sí. Sí. A ver, sigamos con otra. Para casos de prescripción adquisitiva, ¿aplica igual que con donación o herencia? O sea, entendería que esto es cuando tú adquieres la propiedad por prescripción adquisitiva. Ya, pero creo que no tiene relación a la donación y a la herencia. Porque tú has adquirido, has comprado de repente en algún momento, la cosa es que fue una posesión. Y hoy día, pero bueno, puedo responder algo sobre eso. En prescripción adquisitiva, primero hay que hablar de fecha cierta, ¿no? ¿Cuál es la fecha de adquisición? En prescripción adquisitiva, la fecha de adquisición no es la fecha de inscripción a registros públicos, sino es la fecha de la posesión. Eso es para empezar. Porque si bien tú tienes un inmueble que lo tomas en posesión en algún año X, y no es tuyo porque no está todavía declarado como tuyo, han pasado 10 años y de ahí aplicas la prescripción adquisitiva y lo consideran como tuyo, entonces hasta ahí está inscrito en registros públicos. Pero todavía falta, y a muchos les falta eso, porque si fue prescripción adquisitiva fue un tema notarial. Pasó el plazo. Pero hay que buscar que te reconozcan el inmueble desde la fecha digamos, desde la fecha de la ocupación del inmueble, la posesión. Eso, justo me ha tocado un caso así, donde en teoría debería reconocerse la fecha de posesión, pero el notario dijo que sí, pero en ese caso en particular no había una sentencia judicial que lo declarara. Tenía prescripción adquisitiva, pero no había una sentencia. Entonces, si tú tienes, y es un poco, siempre digo, deme la información completa porque no sé. Entonces, si tienes una sentencia de posesión donde te dice, oye, eres dueño desde el 2004, 2005, lo que sea, entonces esa es la fecha de adquisición, para empezar. Ahora, la pregunta iba relacionada al tema de donación y herencia. No le veo el sentido, porque al final lo que tú tienes es una propiedad adquirida. De nuevo al inicio, ¿te acuerdas cuando hablé de adquisición? Tú adquieres por diferentes razones, por donación, por herencia, por compra o también por posesión. Esa es otra.
Pero la cosa es que es tu propiedad. Si hoy día tú la quieres vender, hay que ver cuántos años la tienes. Y ver si te toca considerarla como casa habitación o no, y si es una vivienda también, ¿no? Correcto. Si vende un inmueble comprado hace 5 años, pero hace un año le hice algunas mejoras, o sea, invertí plata en él, ¿estos se pueden incluir en el costo computable? Claro. Ha dicho inmueble, imagino que se refiere a vivienda, pero aplica para cualquier inmueble, ¿no? Sí, se puede, pero no porque tú digas, oye, le invertí $10,000 al inmueble y cosas de... No, tú tienes que hacer un proceso donde con facturas y todo, Demostrar. demuestras, inscribes. No sé si han visto partidas, creo que todos podemos haber visto partidas electrónicas donde se ve un asiento, donde dice, se han hecho mejoras en el inmueble por $30,000 en tal fecha, ¿no? Se construyó un segundo piso, o sea, hay que declararlo. Lo que pasa es que la gente se acuerda de declarar justo el día que quiere vender, ¿no? Y quiere que le cueste menos. Pero eso hay que declararlo desde el inicio. Y sí, pues tiene un costo declarar, hay que pagar el arquitecto, el ingeniero, la factura. Pero eso de presentar boletitas y decir, yo le pagué a fulano, no. Entonces, si tú quieres declarar y ser formal, tienes que, pues, tener documentos formales, comprobantes de pago, para poder después usarlos como sustento para poder incrementar el valor o el costo de tu inmueble en registros para poder aprovecharte de ese valor de la venta. Y acá hay una pregunta que es interesante con la cual creo que vamos a terminar. Este es un medio especial, es interesante. Dice, una casa fue comprada antes del 2004, ¿ya? Y se construyó 3 departamentos. Arriba del primer piso. En el año 2015 y en el 2016 se independizaron y los vendió. Uno en el 2006 y 2 en el 2017. ¿Debí pagar impuesto a la renta de los departamentos construidos? Compró la casa antes del 2004, ¿no? Compró la casa antes del 2004 y ahí construyó. Los No. independizó. Sí, se independizó, pero no hubo transferencia de propiedad. El propietario es el mismo. Por lo tanto, se considera adquirida antes del 2004. No debió haber pagado impuesto de renta. Correcto. O sea, ¿por qué? Por ser ya el titular ya de la propiedad, el mismo titular antes del 2004. Claro, tú compras antes del 2004. Hay varios conceptos ahí. Compras una propiedad antes del 2004 y construyes después del 2004. Una casa, un edificio, lo que sea. Si tú lo vendes, la primera pregunta es, oye, ¿esa construcción paga? Porque de repente por el terreno no paga, pero por la construcción sí paga. No paga por nada porque es antes del 2004, ojo. Solo porque es antes del 2004. Entonces no paga nada de lo que se ha construido ahí, ¿no? Ese es lo primero. Construir un edificio y lo vende, no paga, porque era una misma partida, el mismo inmueble. Y de ahí independiza, pero el propietario sigue siendo él. Ya. Entonces, sigue sin pagar. ¿Por qué? Porque Ya. es el mismo propietario. Son Hay ya tú 6:20. para poder pagar tiene que haber una transferencia. De hecho, dijimos, ¿no? Para poder pagar tiene que haber varias cosas, pero transferencia de propiedad. No hay una transferencia porque simplemente es una adjudicación, si quieres. Entonces no le corresponde pagar. Pero imagino que le han hecho pagar todo. Y ojo que igual podría, yo tenía un caso parecido ahorita, donde era más complejo todavía, porque aparte de eso, Claro. el esposo se... No, termina la que tiene. Ahí tenemos a alguien que está Sí. hay que cortarle el Ya le audio. cortaron. Sí. Entonces, yo tenía un caso más complejo donde lo adquirió antes de 2004, pero era posesión. O sea, peor todavía. Porque no solamente era que construyó después de 2004, sino que la posesión la escribieron después de 2004. O sea, más complejo todavía. Y más complejo todavía, el propietario compró en sociedad conyugal y después se adjudicó el 100%. La esposa le dio el 100% de alguna manera, le vendió lo que sea. Más complejo, ¿por qué? Porque ahí viene la otra pregunta. Una propiedad adquirida antes del 2004 por copropietarios y después
uno de los propietarios adquiere el 100% de lo que faltaba, vamos a decir en el 2010, él compró 20% y adquirió el 80% en el 2010, porque le donaron, le regalaron, compró, lo que sea, ¿paga impuesto a la renta o no paga impuesto a la renta a la hora de vender? No paga. No paga. Algunos dicen, sí, sí paga por el 80%. No, no paga. Porque como él compró, él era copropietario antes del 2004 y como compró, entonces compró el 100%, entonces ya no pagaría impuesto a la renta. En el caso que yo tuve, este señor tomó en posesión con la esposa y de ahí se adjudicaron los dos después de 2004 y después la esposa le dio todo. O sea que más complejo, ahí tienes todo el problema junto. Entonces, tampoco le correspondía. Pero la única razón por la que sí le han hecho pagar era porque la fecha de posesión original no estaba refrendada por un juez, ¿no? Entonces debió haber un juicio. Esa es la única razón por la que el notario se opuso. Pero también discutible. ¿Por qué? Porque lo que vale la fecha cierta. A ti ya te reconocieron que estás una cantidad de tiempo ahí, por lo tanto claro, vale la teoría. Entonces, ese señor va a tener que irse a pelear con la SUNAT o después irse a hacer un juicio al Tribunal Fiscal porque lo que vendió era un edificio. No, sí, me parece que hay resoluciones en ese sentido, ¿eh? que te dan la razón para el no pago. No he visto, no he visto, pero bueno, ahí estamos. Parece haber visto. Pero bueno, tal como lo habías dicho, Fernando, este es un tema sumamente interesante y que de repente una hora y cuarto, a veces le falta un poco de tiempo. Sí. De todas maneras, me tomo la libertad de comprometerte para dentro de algunas semanas poder tener la oportunidad de poder volvernos a juntar y poder conversar un poco más sobre o ampliar algunos otros temas que nos puedan ayudar para poder impartir un poco más de conocimiento, un poco más de experiencia a los amigos agentes, ¿no? Creo que desde tu portal, desde tu línea, desde tu trinchera, el espíritu tuyo y con los quienes trabajas, de tratar de mejorar cada día en cuanto al conocimiento del agente inmobiliario de manera permanente. La función de ASPAI también es esa, tratar de capacitar y entregar mayores conocimientos a los agentes inmobiliarios para que nuestra actividad pueda ser vista con otros ojos por el público, ¿no? Comprometerte desde ya a seguir aunando esfuerzos por mejorar nuestra labor. Gracias, Fernando. Encantado. ¿No? Bueno, amigos, agradecer su presencia el día de hoy, solamente para comentarles que la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener nuestro primer webinar internacional del año. Vamos a estar el próximo jueves con la arquitecta Ana García. Ella es una arquitecta española. Ella maneja desde hace muchos años el concepto de la decoración, el home staging, ¿no? Es el marketing que más está vendiendo en estos momentos en Europa, ¿no? Ella trabaja ya más de 12 años en Europa y en España específicamente con este concepto de marketing y la vamos a tener acompañándonos para para conversar un poco sobre el tema el próximo jueves a las 5 de la tarde. Jueves 18 de marzo nos estamos encontrando nuevamente. Gracias a todos por su presencia. Hasta el próximo jueves. Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar.
y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.